Dicen que Dios nunca abandona a nadie. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio duele más que el dolor? Hay heridas que no gritan, que no se ven, que solo aprietan el pecho en las noches largas. Hay personas que no recuerdan juegos, sino hambre. No recuerdan abrazos, sino desprecio. Gente que creció escuchando burlas hasta creer que no vale nada. Y cuando nadie pregunta ¿cómo estás?, cuando nadie te defiende, empiezas a caminar con la cabeza baja. Si alguna vez te sentiste así, quédate, porque esta historia comienza ahora. Se llamaba Tomás. No nació rodeado de oportunidades, ni promesas brillantes. Nació en un rincón olvidado, en una zona rural donde los caminos son de tierra y la vida se sostiene con esfuerzo diario. Allí, el polvo se mete en la ropa, el silencio pesa y cada día se parece demasiado al anterior. Incluso dentro de ese lugar duro, Tomás era de los que menos tenía. Vivía a las afueras del pueblo, en una pequeña casa de madera que apenas se mantenía en pie. Estaba hecha de tablas viejas, con un techo parchado, con latas oxidadas y ventanas cubiertas con plásticos que el viento inflaba y golpeaba sin descanso. Cuando soplaba fuerte, la casa crujía como si fuera a desarmarse. Pero aún así, ese lugar era todo lo que Tomás tenía. Era su refugio, su único espacio en el mundo. Quedó huérfano demasiado pronto. Su padre murió primero, agotado por años de trabajo duro en el campo y por una enfermedad que nunca pudieron tratar. No fue una despedida rápida, fue lenta y silenciosa, marcada por la preocupación constante. Con él se fue también la estabilidad de la casa. Poco tiempo después, su madre se apagó. La pobreza, el cansancio y la tristeza terminaron por vencerla. Cayó enferma y un día ya no despertó. El entierro fue sencillo y breve. Un par de vecinos, una cruz de madera y la vida del pueblo continuando como si nada. Desde ese día, Tomás quedó completamente solo. No tenía hermanos, no tenía tíos, no tenía a quién acudir cuando el miedo aparecía por las noches o cuando el hambre apretaba el estómago. La soledad, para un niño, no se siente solo como ausencia, sino como la sensación profunda de no importarle a nadie. A veces, doña Rosalía, una vecina, le dejaba algo de comida cuando podía, un trozo de pan, un poco de sopa. No era mucho, pero para Tomás significaba un gesto enorme. Le recordaba que, aunque casi invisible, aún había alguien que lo veía. Sin embargo, él sabía que no podía depender de nadie. Así, desde muy pequeño, aprendió a no pedir demasiado y a cargar su realidad en silencio. Desde muy pequeño, Tomás aprendió algo que ningún niño debería aprender, aunque para sobrevivir, tenía que hacerse invisible y útil al mismo tiempo. Invisible para no molestar, para no llamar la atención, para no convertirse en una carga. Útil para ganarse un plato de comida, para justificar su presencia en un mundo que parecía no tener espacio para él. Mientras otros niños jugaban o iban a la escuela, Tomás aprendió a ofrecer sus manos antes que su nombre. Cada mañana salía al pueblo en busca de trabajo. Cargaba sacos, recogía cosechas, traía agua del pozo, cuidaba animales. No preguntaba cuánto le pagarían, porque sabía que hacerlo podía significar quedarse sin nada. A veces recibía unas monedas, otras veces solo comida, pero para él, eso era suficiente para llegar a la noche sin el estómago vacío. No soñaba con grandes cosas, soñaba con pasar el día. Pero el trabajo duro no siempre venía acompañado de respeto. Para muchos, Tomás era solo el huérfano, el pobrecito, el niño que no tenía a nadie que reclamara por él. Algunos le hablaban con indiferencia, otros con dureza, y unos cuantos aprovechaban esa soledad para maltratarlo sin miedo a consecuencias. «Apúrate», le gritaban. «Si no te gusta, lárgate». Tomás bajaba la cabeza y seguía trabajando. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Cada palabra hiriente se le quedaba por dentro. No las devolvía, pero tampoco desaparecían. Se acumulaban en silencio, como un peso que cargaba todos los días, sin que nadie lo notara. Aún así, Tomás hacía un esfuerzo consciente por no endurecerse. No robaba, no mentía, no respondía con violencia. Sabía que el dolor podía cambiarlo, y aunque no entendía por qué la vida era tan dura con él, no quería perder lo poco bueno
que aún sentía en su corazón. Por las noches, cuando regresaba a su casa cansado y con las manos adoloridas, el silencio lo envolvía todo. Era entonces cuando Tomás levantaba la mirada y hablaba con Dios de la única forma que conocía, con palabras sencillas y honestas. No pedía riquezas ni milagros, solo fuerzas para seguir y no volverse alguien amargado. En ese diálogo silencioso, encontraba la poca calma que le permitía volver a levantarse al día siguiente y seguir sobreviviendo sin hacerse notar. Aquel día, Tomás aceptó trabajar para don Ramiro, uno de los hombres más duros y temidos del pueblo. Era dueño de varias parcelas y conocido por su carácter frío, por tratar a las personas como si fueran herramientas y no seres humanos. Cuando Tomás se ofreció a ayudar, don Ramiro apenas lo miró. Le dijo que le pagaría solo con comida y que si llegaba tarde o hacía algo mal, no recibiría nada. Tomás asintió en silencio. No estaba en posición de discutir. Sabía que cualquier oportunidad era mejor que ninguna. Trabajó desde muy temprano hasta que el sol comenzó a caer. Cargó sacos pesados, acarreó leña, fue y vino con baldes de agua, una y otra vez. Sus manos pequeñas se llenaron de ampollas y el cansancio le recorría todo el cuerpo. Pero siguió adelante. Pensaba en una sola cosa. En esa noche podría comer algo caliente. Había acumulado demasiadas noches de hambre como para rendirse ahora. Al caer la tarde, don Ramiro le entregó un pequeño saco con comida en un pan, un poco de arroz y unas papas. Para cualquiera habría sido poco, pero para Tomás era como recibir un cofre de oro. Caminó de regreso, abrazando el saco contra su pecho, como si temiera que el viento se lo arrebatara. Sus pasos eran lentos y cansados, pero en sus ojos había una pequeña luz de alivio. Esa noche no se dormiría con hambre, pensó. Sin embargo, el camino no estaba libre de crueldad. A mitad del sendero se encontró con un grupo de muchachos mayores, conocidos por disfrutar, burlándose de quien no podía defenderse. «Miren, ahí viene el huérfano», dijo uno, entre risas. «Seguro carga la casa entera en ese saco», añadió otro. Tomás apretó el saco con más fuerza y siguió caminando. «Es mío», murmuró cuando le pidieron que mostrara lo que llevaba. Las risas se hicieron más fuertes. Uno de ellos lo empujó sin esfuerzo. El saco cayó al suelo y su contenido se desparramó en la tierra. El pan quedó manchado de polvo. El arroz se mezcló con pequeñas piedras. «Ni eso sabes cuidar», se burlaron antes de irse, satisfechos. Tomás se quedó inmóvil unos segundos, con el corazón apretado. No era solo el hambre lo que dolía. Era esa sensación profunda de no tener a nadie que lo defendiera, de que su esfuerzo nunca era suficiente, de que el mundo siempre encontraba una forma de aplastarlo. Se arrodilló y comenzó a recoger lo que pudo, sacudiendo el pan con cuidado, separando el arroz que aún servía. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio, sino por una rabia silenciosa que le quemaba por dentro. Caminó un buen trecho en silencio, con los ojos húmedos, hasta que, como tantas veces, levantó la vista al cielo. «Dios», susurró, «yo sé que hay gente que sufre más que yo, pero ¿de verdad soy tan pequeño que ni siquiera me ves? Si no vas a quitarme estas pruebas, al menos dame fuerzas para no convertirme en alguien como ellos». No era una oración de enojo, sino de cansancio, de alguien que, aún herido, seguía eligiendo no endurecer su corazón. El sendero hacia su casa bordeaba el río. Era un tramo solitario, sin casas, solo árboles, piedras y el sonido constante del agua corriendo. Tomás siempre había sentido paz en ese lugar. Allí podía respirar, pensar en su madre y hablar con Dios sin interrupciones. Aquella tarde, mientras avanzaba con el saco medio arruinado, notó algo distinto. A lo lejos, sentado sobre una piedra cerca de la orilla, había un anciano. Vestía ropas sencillas, gastadas por el tiempo. Tenía el cabello y la barba blancos y largos, y se apoyaba en un bastón de madera. Parecía cansado, frágil
como si cada respiración le costara un esfuerzo. Tomás disminuyó el paso. No lo había visto antes en el pueblo. El anciano levantó la vista y sus ojos se encontraron. No había dureza en su mirada, tampoco lástima, solo una ternura profunda, como la de alguien que ve más allá de la pobreza y las heridas visibles. «Buenas tardes, hijo», dijo con una voz suave, pero firme. Tomás respondió con timidez. El anciano miró el saco que llevaba y comentó: «Veo que vienes de un día largo». Don Tomás asintió. Entonces, el anciano hizo una pausa y preguntó algo que haría temblar todo lo que el niño creía seguro. «¿Podrías ayudarme con algo? He caminado mucho y no he comido en todo el día. ¿Tendrías algo que puedas compartir conmigo?» Tomás bajó la mirada hacia el saco. No lo sabía aún, pero en ese instante estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. La pregunta del anciano quedó suspendida en el aire como una prueba silenciosa. Tomás sostuvo el saco con ambas manos y bajó la mirada. Dentro de ese trozo de tela estaba casi todo lo que tenía para ese día. El resultado de horas de trabajo bajo el sol, de ampollas en las manos y de humillaciones tragadas sin respuesta. Su estómago vacío le recordó con un nudo doloroso que esa comida no era un lujo, era una necesidad. Por un instante, la respuesta más lógica cruzó por su mente: no puedo. Nadie comparte conmigo. Nadie piensa en mí cuando tiene hambre. ¿Por qué debería hacerlo yo? Pero mientras ese pensamiento tomaba forma, otro recuerdo se abrió paso. Vio el rostro de su madre, cansado pero dulce, partiendo un pan en pedazos pequeños, cuando apenas alcanzaba para los dos. La recordó guardando siempre un trozo por si alguien lo necesitaba, aun cuando ellos mismos no tenían casi nada. Recordó sus palabras, dichas sin sermones ni explicaciones complicadas, como quien deja una semilla sin saber cuándo crecerá. Cuando das de corazón, hijo, nunca te quedas vacío. Dios siempre encuentra la manera de llenar lo que se entrega con amor. Tomás respiró hondo. Se acercó al anciano, abrió el saco con cuidado y sacó el pan. No eligió el trozo más pequeño, sino el mejor que tenía, aún manchado de polvo. Lo limpió con sus propias manos, como si en ese gesto estuviera quitando no solo la suciedad, sino también su miedo. Se lo extendió al anciano y dijo en voz baja: no es mucho, pero es lo que tengo. ¿Puede comer usted primero? El anciano lo miró con sorpresa, como si en ese momento no viera solo a un niño pobre, sino algo más profundo. ¿Y tú?, preguntó con suavidad. ¿No tienes hambre? Tomás sonrió con una mezcla de tristeza y sinceridad. Siempre tengo hambre, respondió. Pero usted se ve más cansado que yo. El anciano sostuvo el pan entre sus manos temblorosas. Antes de comer, cerró los ojos un instante, como si alabara no solo el alimento, sino el gesto. Comió despacio, con calma, saboreando cada bocado como alguien que entiende que lo que recibe es más que pan. Gracias, hijo, dijo al final. No sabes lo que esto significa. Tomás se sentó a su lado, sin saber bien por qué. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía incómodo en silencio junto a alguien. El río seguía su curso, el viento movía las hojas, y por un momento el mundo pareció detenerse alrededor de esa escena sencilla: un niño pobre, un anciano cansado y un pan compartido. Cuando el anciano terminó de comer, intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaron. Debo seguir mi camino, dijo con voz serena. ¿Podrías ayudarme a cruzar este tramo? Mis fuerzas ya no son las de antes. Tomás se levantó de inmediato. Guardó lo poco que quedaba en el saco y ofreció su hombro sin pensarlo. Comenzaron a caminar despacio por el sendero junto al río. Cada paso parecía costarle al anciano, pero Tomás no se quejaba. Estaba acostumbrado a cargar peso, aunque esa vez sentía algo distinto. No era una carga pesada, era una sensación extraña de estar haciendo lo correcto, como si cada paso lo acercara a algo que no sabía nombrar. Mientras avanzaban, el anciano habló con calma. Hoy he visto a muchas personas, dijo, muchas tienen más que tú,
pero ninguna se detuvo a ayudarme. ¿Tú, que casi no tienes nada? ¿No dudaste en Tomás? Bajó la mirada. No sé si hice bien, respondió con honestidad. Lo que le di era casi todo lo que tenía para hoy, pero no podía dejarlo allí solo. El anciano sonrió con una serenidad profunda. Ahí está la diferencia, dijo. No en cuánto tienes, sino en lo que haces con lo poco que tienes. Tu corazón habló más fuerte que tu necesidad. Caminaron un rato en silencio hasta llegar a un punto del sendero, donde el río brillaba de una manera especial y los árboles formaban un arco natural sobre el camino. El anciano se detuvo, soltó el hombro del niño y se volvió hacia él. Sus ojos, ya profundos, comenzaron a reflejar una luz distinta, como si algo más se asomara detrás de su mirada. Tomás, dijo pronunciando su nombre con una ternura que el niño no escuchaba desde la voz de su madre. ¿Sabes con quién has caminado hoy? Tomás frunció el ceño, confundido. Con usted, señor, respondió, con un anciano que necesitaba ayuda. El anciano lo miró fijamente, y en su rostro comenzó a desaparecer el cansancio humano, reemplazado por una paz inmensa. He caminado contigo desde antes de que supieras pronunciar mi nombre, dijo. Estuve contigo la noche que lloraste solo, la vez que soportaste burlas sin responder, la tarde en que pediste fuerzas para no endurecer tu corazón. Un escalofrío recorrió a Tomás. Yo solo hablaba con Dios, balbuceó. No sabía si alguien me escuchaba. El aire pareció volverse más denso, más profundo. El anciano dio un paso hacia él, y su voz se volvió más firme y cercana al mismo tiempo. Hoy no solo compartiste tu pan, dijo Ann, compartiste tu fe. Diste lo mejor de ti. Cuando el mundo te ha dado tan poco, creíste que ayudabas a un desconocido, pero estabas ayudando a aquel que nunca te dejó solo. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza. Aún no entendía del todo, pero algo en su interior sabía que ese encuentro estaba a punto de revelar una verdad demasiado grande para su mente, pero perfecta para su corazón. Por primera vez, entendía que nunca había estado solo. Con la voz quebrada, confesó que pensó que había sido olvidado, que creyó no ser importante para nadie. La respuesta llegó con una ternura inmensa. Nunca te abandoné, dijo. Cada humillación, cada noche de hambre, cada lágrima fue vista. Pero también le explicó que había algo que solo Tomás podía decidir: si el dolor lo convertiría en alguien duro o en alguien más humano, y que había elegido bien. El aire se llenó de una paz profunda, como si todo respirara al mismo ritmo. El anciano extendió su mano y tocó el saco que Tomás llevaba consigo. Le explicó que lo que había entregado no era solo comida, sino confianza y amor, y que aquello que se da desde el corazón siempre regresa transformado. El saco comenzó a sentirse más pesado. Tomás lo abrió con cuidado y descubrió que ahora había más de lo que antes llevaba. Comida limpia, suficiente y abundante. No entendía cómo era posible, pero entendía el mensaje. Antes de que pudiera decir algo más, la luz comenzó a desvanecerse lentamente. El anciano le aseguró que no le prometía una vida sin pruebas, pero sí una certeza: Ann nunca volvería a caminar sintiéndose solo. En un parpadeo, el anciano desapareció. Solo quedaron el sendero, el río y un niño de rodillas, con el corazón lleno y una fe que, por primera vez, ya no dependía del silencio. Tomás regresó a su casa cuando el cielo ya comenzaba a oscurecer. El sendero era el mismo de siempre. El viento seguía soplando entre los árboles y la tierra crujía bajo sus pies cansados. Pero algo en su interior se sentía distinto. No era alegría desbordante ni euforia. Era una calma nueva, una sensación extraña que no sabía explicar. Como si por primera vez el peso del día no lo aplastara por completo. Caminaba despacio, sosteniendo el saco con cuidado, no solo por lo que llevaba dentro, sino por todo lo que había ocurrido antes de llegar hasta allí. Al entrar en su casa, dejó el saco sobre la mesa de madera vieja
y se sentó un momento sin hacer nada. El silencio lo envolvió, pero ya no se sentía como un enemigo. Encendió una pequeña lámpara y abrió el saco para revisar su contenido una vez más. No por desconfianza, sino porque necesitaba convencerse de que lo vivido no había sido un sueño. Allí estaba la comida, no abundante, no lujosa, pero suficiente. Y esa palabra, suficiente, tenía un significado nuevo para él. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de comer rápido, por miedo a que no alcanzara. Cocinó con calma, como si cada movimiento fuera una forma silenciosa de agradecer. Mientras comía, recordó el camino junto al río, la mirada del anciano, sus palabras tranquilas y firmes. No entendía del todo lo que había pasado, pero sí sabía algo con claridad. No estaba solo. Esa certeza, simple y profunda, le aflojó un nudo que llevaba años apretado en el pecho. La casa seguía siendo pobre, el techo seguía parchado, el frío seguía colándose por las rendijas, pero el miedo había perdido fuerza. Ya no sentía que cada noche fuera una batalla contra el abandono. Después de comer, Tomás se recostó y miró hacia el cielo. A través de la ventana rota no pidió nada, no hizo promesas, solo habló como siempre lo había hecho, con palabras sencillas y honestas. Dijo: gracias, gracias por el día, gracias por la comida, gracias por haber llegado a casa. Y por primera vez, no lo dijo con duda, sino con la certeza de que alguien lo escuchaba. Durmió profundo, sin sobresaltos, sin el cuerpo tenso, sin la sensación constante de estar a la defensiva, sino porque Tomás entendió algo esencial: podía seguir siendo bueno sin dejar que el dolor lo destruyera. Podía seguir caminando sin sentirse abandonado, y aunque al amanecer los desafíos seguirían allí, por primera vez estaba seguro de que no tendría que enfrentarlos solo. A la mañana siguiente, Tomás salió de su casa, como siempre, antes de que el pueblo despertara por completo. El frío seguía siendo el mismo, las calles seguían siendo las mismas, y las miradas de la gente no habían cambiado de un día para otro. Sin embargo, algo en él era distinto. Doña Rosalía fue una de las primeras en notarlo. Como tantas otras veces, se acercó a la casa de Tomás con la intención de dejarle algo sencillo. Cuando él abrió la puerta, ella se quedó observándolo unos segundos más de lo habitual. Había algo diferente en su mirada, una firmeza tranquila que antes no estaba. Entró y, al ver la comida, no pudo ocultar su sorpresa. No era abundancia exagerada, pero sí más de lo que solía haber. «Tomás, ¿de dónde salió todo esto?», preguntó con cautela, sin acusación, pero con genuina curiosidad. Tomás sonrió con sencillez. «Trabajé y Dios me ayudó», respondió. No dijo más, porque no sabía cómo explicar lo que aún estaba tratando de comprender. Con el paso de los días, otros también comenzaron a notarlo. No porque Tomás se mostrara diferente de forma exagerada, sino porque aún teniendo poco, siempre encontraba algo para compartir. Un pedazo de pan para quien lo necesitaba, una ayuda silenciosa sin que se la pidieran, una palabra amable cuando nadie más la ofrecía. Esa actitud empezó a incomodar a algunos y a despertar conciencia en otros, porque en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a guardarlo todo por miedo a no tener suficiente, poco a poco, el pueblo comenzó a cambiar su forma de verlo. Ya no era solo el niño que pedía trabajo, sino el niño en quien se podía confiar, el que no robaba, el que cumplía, el que ayudaba sin hacer ruido. Y aunque su situación no mejoró de inmediato, algo esencial ya estaba ocurriendo. Tomás estaba dejando de ser invisible, no porque él se hiciera notar, sino porque su manera de vivir empezó a hablar por sí sola. Tomás el niño notó algunos cambios. La gente del pueblo empezó a confiar en él, no por compasión, sino por respeto. Habían visto cómo trabajaba, cómo cumplía su palabra, y cómo, aún teniendo poco, siempre estaba dispuesto a ayudar. Esa constancia silenciosa comenzó a abrir puertas que antes parecían
inexistentes. Un hombre del pueblo, conocido por su trato justo, se acercó un día, mientras Tomás ayudaba a cargar herramientas. No le habló con lástima ni con dureza, sino con una franqueza que sorprendió al niño. Le dijo que veía en él a alguien responsable, alguien que no se rendía fácilmente, y le ofreció enseñarle un oficio. No sería fácil ni rápido, pero sería una oportunidad real. Tomás escuchó en silencio, con el corazón acelerado. No prometió nada grande. Para él, que alguien confiara de esa manera, ya era un regalo enorme. Poco después, otro hombre le ofreció un trabajo más estable. No era un empleo perfecto, pero era justo. Le pagaban lo acordado y por primera vez no tenía que soportar gritos ni humillaciones para ganarse la comida. Esa pequeña estabilidad le permitió organizar mejor sus días, pensar más allá de la urgencia del momento y empezar a creer que su futuro no tenía que ser solo sobrevivir. Con el tiempo, alguien más notó que Tomás tenía curiosidad por aprender y le permitió asistir a clases por las tardes, aunque fuera de manera sencilla. Cada letra aprendida era una puerta nueva que se abría en su mente. Lo más sorprendente no fue que aparecieran oportunidades, sino la forma en que Tomás las enfrentó. No se volvió orgulloso, ni olvidó de dónde venía. Seguía compartiendo cuando podía, seguía ayudando sin hacer alarde, seguía caminando por el mismo sendero junto al río cuando necesitaba pensar. Incluso, los muchachos que antes se burlaban de él comenzaron a mirarlo distinto. Algunos evitaban su mirada, otros parecían incómodos, como si su propia conciencia les recordara lo que habían hecho. La vida no se volvió perfecta. Los problemas no desaparecieron por completo, pero algo esencial ya había cambiado. Tomás dejó de sentirse solo. Cada vez que el cansancio regresaba o las dudas aparecían, recordaba aquel sendero junto al río y la certeza que nació allí. No caminaba solo. Y con esa seguridad silenciosa, comenzó a construir una nueva vida, paso a paso, sin prisa, pero con esperanza. La historia de Tomás no es solo la historia de un niño de campo. Es la historia de cualquiera que alguna vez sintió que Dios estaba lejos. Aprendió que Dios no siempre quita las pruebas, pero nunca deja de caminar a nuestro lado. Aunque el mundo no te vea, Él te ve. Aunque tus manos estén vacías, Él conoce el amor que llevas dentro. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y deja un like para que este mensaje llegue a alguien que hoy lo necesita. Tal vez tu camino se sienta solitario, pero recuerda esto: en los momentos más silenciosos de la vida, Dios siempre camina contigo